Veamos ahora el ejemplo de ajustar una regresión lineal usando R. ¿Ya? Entonces nuestro ejemplo es un modelo de altura, a model of height. Vamos a trabajar con el dataset Howell 1, que tiene datos demográficos de la gente Kung San, que es del desierto de Kalahari en África, que son datos recolectados por antropóloga Nancy Howell en la década de los 60. ¿Ya? Eh, ¿Por qué es interesante estos datasets a nivel antropológico? Porque son de los pocos grupos que siguen viviendo como, o sea, hay varios en el mundo, pero como cazadores-recolectores, eh, de los cuales se tienen bastantes datos, ¿no? Entonces son interesantes de estudiarlos desde el punto de vista antropológico. Entonces hay muchos estudios cuantitativos realizados por Howell, y el libro McElrath, que es el que yo uso para la parte bayesiana, tiene un ejemplo muy grande con esto, y yo lo adapté para hacer regresión lineal frecuentista. Más adelante, cuando entremos al capítulo bayesiano, vamos a revisitar todo esto, pero desde un punto de vista bayesiano. Así que vamos a poder comparar las dos formas de hacer regresión lineal. Ya, entonces, en este dataset, cada ejemplo es una persona, un individuo, y las variables que se miden son su altura en centímetros, su peso en kilogramos, su edad en años, y una variable binaria del género, el sexo. 1 para hombres, 0 para mujer. Entonces uno puede leer el dataset, se lo dejé en un archivo, está en el GitHub, howell.csv, y lo primero que uno puede hacer es ver las correlaciones. Entonces lo dejé aquí. Estas son las correlaciones que hay. ¿Ya? Entonces uno puede ver, por ejemplo, que la altura correlaciona un montón con el peso, pero la altura también correlaciona con la edad, ¿no? Eso tiene que ver mucho con que hay una relación importante ahí con los niños, ¿no? Entonces, si uno quiere bajar un poco la correlación entre edad, altura y peso, uno puede, por ejemplo, sacar a los niños. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar a todas las personas no adultas, porque sabemos que está muy fuerte relacionada la edad con incrementa mucho más la correlación entre peso y altura, ¿ya? Claramente están correlacionados peso y altura, pero a menor escala. Entonces, ¿qué hago? Creo un nuevo data frame de 2, donde filtro todos los casos que son menores de 18 años, y ahí tengo mis nuevas correlaciones, y ahora veo que edad, por ejemplo, no correlaciona nada con altura, cuando saco a las personas menores de 18 años, y ahí veo que peso y altura siguen correlacionados, ¿ya? Ese es el dataset con el que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una regresión lineal donde vamos a modelar la altura como función del peso. La idea es poder predecir la altura de una persona en base solamente a su peso. Y va a ser una función lineal con un parámetro beta 0 y un parámetro beta 1 que multiplica el peso. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso en R? En R hay una función que se llama LM, que es el de Linear Model, para ajustar modelos lineales. Recibe una fórmula y un data frame. Entonces en fórmula le pongo a la izquierda la variable independiente y con un cola de chancho después digo las variables dependientes. Acá hay una sola. Después vamos a ver cómo se hace cuando quiero tener más variables. Y se construye mi objeto LM y después uno lo puede llamar y me da, por ejemplo, los coeficientes que hace máxima verosimilitud o minimización de error cuadrático, igual como lo vimos, y calcula el beta 0 y el beta sub 1. Internamente sabemos que estos beta 0 y beta 1 se calcularon usando las ecuaciones normales, ¿no es cierto? Que son estándares. Ya, pero eso R lo hace solo. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Que mi intercepto es de 113.87 y que mi peso, la pendiente del peso es 0.905. Ajustémosla. Ya, ahí tengo mi regresión lineal. ¿Qué puedo hacer yo con esta regresión? Bueno, interpretémoslas un poco. Ya, los coeficientes fueron estos: beta 0, 113,879 y beta 1, 0,905. El valor estimado para beta 0 nos diría que una persona que pese 0 debería medir alrededor de 114 centímetros. Lo que sabemos que no tiene ningún sentido, pero es bueno verlo porque para entender lo tonto que son los modelos. Los modelos no solamente minimizan, optimizan cosas según los datos que ven. Entonces siempre uno puede ver qué pasa cuando le doy valores
muy distinto de X a los que he visto en los datos, ver que las rectas en verdad no se portan bien para valores muy distintos a lo desconocido. Beta 1 es la pendiente y tiene un valor de 0,905. Entonces lo que uno se puede interpretar es que ser 1 kilo más pesado implicaría, en promedio, ser 90 centímetros más alto. Y yo puedo dejar directamente guardada una variable de mis coeficientes si quiero. Mi objeto rec, que me devuelve mi regresión, tiene varias variables que uno puede explorar. ¿Ya? Uno puede ir acá a rec, pongo signo peso, perdón, rec 1, y tiene hartas cosas, los residuos, los coeficientes, los valores predichos. Entonces acá están los coeficientes. ¿Ya? Entonces estos son los coeficientes y yo los puedo dejar guardados una variable si quiero estos coeficientes para verlos después. ¿Ya? Ahí están mis coeficientes. Y si quiero de verdad entender mucha más información sobre mis errores, por ejemplo, que son los errores estimados por los epsilon, esos están acá en rec 1. Residuals, acá están todos los errores. Entonces yo podría ver, por ejemplo, el promedio de mis residuos, que debería ser cercano a 0 porque queremos que esa es la estimación que yo hago, ¿no es cierto? Asumo que los errores tienen media 0, un valor muy chiquitito. Y cuando uno hace summary, en R te da un resumen bien grande de hartas cosas de mi modelo. Summary. Este es el summary. Acá está y lo tengo acá en la slide también. Me da información sobre mis residuos, ya esa es la mediana de mis residuos, los percentiles de mis residuos. Me da los coeficientes que yo estimé, intercepto y el peso. Pero también me da el error estándar asociado a cada uno y su estadístico T, ¿ya? Que todo eso se calcula con estas cosas que vimos acá. ¿Se acuerdan? Es el error estándar del modelo, y que se calcula como el error de un parámetro, que se calcula como el error estándar del modelo completo, dividido por la varianza la variabilidad cuadrática de la variable x asociada al beta que estoy calculando, y eso se puede calcular en estadístico T también. Todo eso me lo devuelve summary. ¿Ya? Me da acá el error estándar, me da el estadístico T y me da los p-valores. Me da los p-valores. Y eso acá, por ejemplo, me dice que los dos p-valores son menores que 2 a la e a la menos 16. O sea, son muy chiquititos. Entonces uno puede ver, de hecho, estas estrellas que me da R acá, me dice cuánta significancia yo tengo. ¿Ya? Entonces, cuando tengo 3 estrellitas es que es casi 0 el p-valor. 2 estrellitas que están entre 0,01, una estrellita 0,01 y así. ¿Ya? Entonces uno puede interpretar qué tan significativo es el resultado. Acá tengo harta evidencia estadística, entonces, de que puedo realizar la hipótesis nula de que, con harta evidencia de que el p-valor, de que el coeficiente es distinto de 0. ¿Ya? Acá está mi R cuadrado. Está mi grado de libertad, que es, mis grados de libertad son, acuérdense, la cantidad de ejemplos menos 2. Me quedaron 300, probablemente me tienen que haber quedado 352 ejemplos, ahí está. En mi dataset el que ajusté, ¿lo ven ahí? Voy a ver aquí. Dim de 2. ¿Y qué más tengo aquí? Tengo mi error estándar del modelo, y eso es esta formulita que vimos acá. ¿Dónde estaba? La vimos hace rato. Uy, la perdí. Cuando hablaba de esto de acá. Este es el error estándar del modelo, que es la raíz cuadrada de mi SC partido en mi DF. Ya después les calculo todas esas cosas a mano y les muestro que son equivalentes a lo que sale acá.
Ya, entonces en este caso mi R cuadrado de cuánto fue de 0.56, ya, lo cual es aceptable, pero no es perfecto. Generalmente si uno de verdad dice hay una gran relación lineal, uno espera 0,8 y cosas así. Pero entonces lo que podemos concluir es que el peso provee información útil para predecir la altura, pero no suficiente como para decir que puedo hacer una predicción exacta. Claramente hay variabilidad, hay más variables que condicionan la altura de una persona además del peso. Puedo guardar, si quiero, todos los resultados de summary en una variable y así puedo después acceder a información, ¿no? Como el R-square y todas esas cosas, ¿no? Lo puedo tener ahí más accesible. Entonces mi summary lo puedo dejar guardado y así puedo tener acceso a mi R-square. Ya puedo ver fitted values y puedo ver lo que hubiese predicho mi modelo, lo que predijo mi modelo para cada X. ¿Ya? Eso significaría que para cada X esta es la predicción que mi modelo hubiese hecho. ¿Ya? Eso es equivalente eso sería decir que para cada punto yo te digo el valor proyectado en la recta. Esos son los fitted values. ¿Qué más? Esos son los fitted values, ¿no? Que son los valores predichos. Entonces uno puede, por ejemplo, los errores claramente salen de acá también, ¿no? Hay una relación entre los residuos. Uno puede saber que la diferencia entre los Y y los fitted values son los residuos. Ya, entonces acá lo que hice fue mostrarle, ¿se acuerdan que vimos que había muchas formas de calcular R cuadrado y ver que todas eran equivalentes? Entonces el SCE, la suma de los errores cuadráticos, es la suma de los residuos al cuadrado. Después los SCT, la suma total, es la suma de la diferencia entre los Y reales, que son las alturas reales, y el promedio. Ese es el error que hubiera obtenido si hubiera usado la media para predecir al cuadrado. Y los SSM, que son los errores del modelo, es la diferencia entre los valores predichos y la media al cuadrado. ¿Ya? Entonces si hago SSM partido en SST, obtengo 0,56, que es lo mismo que el error cuadrático, o sea, el R cuadrado. Si hago 1 menos SSE partido en SST, me da lo mismo de nuevo, y eso es gracias a esta regla que hay, que el SSE es la suma del SST más el SSM. ¿Se acuerdan que la vimos acá? SST es la suma del SSE más el SSM. ¿Ya? Y eso hace que todas estas cosas se relacionen. ¿Ya? Lo único que hice acá fue mostrarles que todo eso da lo que uno cree que da. Para que uno sienta que R hace todo automático. Y también si uno ve la definición de esta varianza de los residuos dividido en la varianza del Y, también te da lo mismo. Y si hago la correlación de los valores de Y y los valores predichos para Y al cuadrado, también me da lo mismo. Son todas equivalentes. Y también les quiero mostrar que el SE, el error estándar del modelo, es equivalente a la raíz cuadrada del SCE partido de los grados de libertad. Los grados de libertad los puedo sacar como la cantidad de filas de mi data frame, que son las dimensiones. Acuérdense que las dimensiones me da un vector con la cantidad de filas, la cantidad de columnas. El primer componente es la cantidad de filas menos la cantidad de parámetros. Esa es la fórmula de los grados de libertad. SE, el error estándar, es la raíz cuadrada de SCE partido en DF. Y ese 508, si ven, es el mismo que este que está acá. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver que pueden entender casi todas las cosas que te reporta el summary del modelo lineal. Yo me acuerdo la primera vez que yo vi este summary no entendía nada, que solamente entendía esto. Creo que con esta clase ya por lo menos ya entienden de dónde salen todas estas cosas de acá. Lo único que no vimos es el F, estadístico F, que tiene que ver con ANOVA, que ya se escapa un poco de lo que queremos ver en este rol. Ya, pero por lo menos hasta acá el R cuadrado ajustado no lo han visto. Pero hasta acá deberían poder entender todo lo que se calcula del modelo lineal. Eso. ¿Qué más podemos hacerlo para hacer predicciones? El modelo lineal. Por ejemplo, supongamos que tenemos el peso de dos personas de los Kung People, pero no sabemos su altura. Podemos usar nuestro modelo lineal para hacer predicción. Básicamente yo tengo un valor nuevo de X, lo puedo ahora proyectar a mi recta que ajusté y hacer predicción.
Entonces en R se puede usar con el comando predict LM, que es la idea de poder usar el modelo lineal para predecir, y recibe el modelo lineal que yo construí, más un data frame con los datos nuevos. Entonces creo un data frame nuevo, nuevos pesos, una persona que pesa 50, una persona que pesa 62, y hago predict, donde le paso mi regresión lineal y los nuevos datos, y me hace una predicción para esta persona y esta persona. ¿Ya? Eso es equivalente a que yo haya usado beta 0 más beta 1 por estos pesos. Acá se lo paso en vector. Y hago una operación y básicamente me da exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? O sea, usar la regresión lineal para predecir es usar la función que yo estimé, que es una recta. Entonces, aplicar una recta a mis datos me permite hacer predicciones. Ya, acá está todo esto que hice aquí. Corrámoslo. Y estas son las predicciones que acabo de hacer. Si hacen plot de un modelo lineal, también les da 1000 cosas. Les da los residuos versus los valores ajustados. Un QQ-plot que compara los residuos. Quiere ver si los residuos son realmente gaussianos o no. Porque el supuesto gaussiano. Un QQ-plot es un gráfico cuantil-cuantil. Donde agarra los cuantiles, los percentiles empíricos, por ejemplo, de mis residuos, versus los percentiles teóricos de una normal. Y ve qué tan parecidos son. Entonces, entre más se parezca esto a una recta, más garantías tengo de que mis errores son gaussianos. Y tiene más cosas. Standardize los residuos contra... Sí, hace un montón de gráficos. Ya, yo no los conozco todos. Pero Leverage, esto ya no se escapa de lo que conozco. Pero se puede, para que sepan que hay un... O sea, mi punto es que hay un montón de aparataje que se escapa a esta clase de que se puede hacer estadísticamente con el modelo lineal. Ya, y con eso cerremos este video de los datos Kung-San, y próximo video ya vamos a empezar a jugar con una regresión lineal multivariada, ya cuando tengo más parámetros. Eso. Nos vemos.